aquí estamos en el Virgen Blanca otra vez. Tripulación de lujo. Aquí tenemos a Luis, ahí tenemos a Celes, dejando Marina Alcaidesa rumbo, vamos a hacer combustible en Gibraltar, y a Lanzarote. Esperemos no encontrarnos con las orcas, que es una de nuestras preocupaciones. Y bueno, salimos con un parte, tenemos poniente, pero bueno, muy flojito. Iremos a motor la primera parte de la travesía y luego ya cogeremos los alisios. Son camas para barcos. Bueno, ya dejamos el faro, la isla de Tarifa por estribor y vamos solamente con la mayor, muy poquita ola y 21 nudos. Vamos a ver si ahora de parte que bajaba un poquito. Y nada, para Lanzarote, a ver si tenemos suerte y todo va bien. Vamos a pasar Cabo Espartel, estamos a 7 millas. De momento hemos librado con las orcas. Espero continuar así. Estamos bastante contentos por el momento. Empieza la primera noche y hace un poquito de frío. Vamos haciendo 8 nudos de velocidad y bueno, la verdad hay muy poquita ola, vamos muy bien. A ver si esto se mantiene así. Amanece, 10 nudos. La vida a bordo continúa. El huevito, la carnita. Celes, ¿cómo está eso? Buenísimo, tenemos un cocinero cojonudo. Pues nada, aquí estamos, a 400 millas de Lanzarote, haciendo chuletitas de huevos. O sea que... Aquí tenemos a Luis, el ingeniero, que está ajustando la cadena del timón. Tenía un poquito de holgura y le estamos dando un poquito más de tensión. Ya se nos ha puesto el viento portante. Vamos con norte, la ola un poquito del noroeste. Pero bueno, ya vamos navegando perfecto. Rumbo directo a Lanzarote. Ahí está bien. ¿Pasa por la polea? Sí, como quiera, por detrás de la polea o... Aquí roza con todo el... ¿Son normal, Oscar? Bien, aquí estamos a 385 millas de Lanzarote. Estamos navegando en Orejas de Burro.
muy cómodos. Vamos a por la segunda noche. Y bueno, mañana parece que va a subir el viento. Hoy de momento vamos bastante bien. Vamos con rizos ya. Acaba de amanecer aquí a 317 millas de Lanzarote. Esta noche hemos avanzado bastante, hemos ido haciendo 7 nuditos y bueno, hemos traslusado también la Mayor y la Génova. Y bueno, cada vez estamos más cerca. Ya hemos pasado todo lo que son los cabos de Al Jadida y etcétera. Y bueno, seguimos navegando, el tiempo se va manteniendo, estamos muy bien, muy tranquilos y hoy a recuperar un poquito y a dormir. Esta es una zona de bastante tráfico marítimo, de mercantes, todos los que vienen de Mauritania, del sur, más todos los que vienen de Canarias. Gran Canaria y Tenerife tienen grandes puertos industriales, así como las islas menores también reciben mercancías. Bueno, por fin despertó el Atlántico. Tenemos ya vientito que nos lleva a casa directos. ¿Qué velocidad vamos haciendo, Celes? Ahora 8,5. 8 nudos y medio. Un planeo de 9,5 hasta 9,8. Maravilloso. Ahora sí parece que la ETA, la hora de llegada va a ser algo más cercana. Qué bueno, tenemos aquí 20 nudos de viento más o menos. Vamos de popa, con la Génova tangonada, todo el trapo fuera y el barco navegando entre 8 nudos y medio y 10. Una maravilla. Ahora baja ya. Luis, hay que ponerse el chaleco para estas maniobras, ¿eh? Bueno, parece que está subiendo el viento. Cogemos un rizo. Vamos a recoger un poquito de Génova también, porque están subiendo por momentos, pero bueno, con esa tripulación me a gusto. Fin en el Atlántico. Qué gozada. ¿Cómo vamos? 270 millas quedarán. Qué gozada.
Las guardias se van sucediendo tanto de día como de noche, de forma que todos los miembros de la tripulación podamos descansar el mismo número de horas. Bueno, tenemos un aparente que nos sube hasta 23, o sea que por la popa tenemos, claro que tenemos unos 30 nudos y vamos a coger el segundo rizo. Dormir, comer y que toda la tripulación esté hidratada es muy importante. Estamos a 254 millas de Lanzarote. Ha subido el viento a 25 nudos, rachas de 27 y vamos como un tiro. Vamos haciendo puntas de 10 nudos y recuperando mucho tiempo. O sea que vamos a ver, esperemos que no suba más. Llevamos 2 rizos, la Génova un poquito recogida. Y el barco está navegando extraordinario. Y el patrón también. Tenemos a hacerles a la rueda. Bueno, aquí estamos de guardia. Son la 1 de la madrugada. Y bueno, hemos tenido que recoger la mayor, se ha metido mucho viento al final, 28 nudos. Y vamos solamente con la Génova recogida. Eso sí, tenemos el viento de popa completamente. Hay ola bastante grande. Y bueno, y estamos a 195 millas de Lanzarote. Con nuestro sistema satelital Iridium, cada 12 horas actualizamos nuestra posición con la oficina de Academia Náutica Lanzarote. Listo. Vale, ahora un poco. ...123 millitas nos quedan. A comer, chicos. Viene la dura tripulación. ¡Qué rico! Estamos pasando el Banco de la Concepción. Esta es una de las zonas de Europa, o la zona de Europa más importante para el avistamiento de aves pelágicas. La verdad que hemos visto algún espécimen, no somos expertos, pero bueno, diferente a los demás. Petreles, paíños, gaviotas, capirotadas, etcétera, etcétera. Y bueno, ha subido el viento. Ha subido el viento y vamos navegando bastante rápido. Vamos haciendo 8 nudos, 9 nudos. También ha subido la ola. Y bueno, ya estamos muy cerquita de Lanzarote. Estaremos a unas 70 millas ya de Isla Alegranza.
hemos llegado. Canarias, sol y buen tiempo. Pues de eso nada. Tenemos 29 nudos de popa ahora mismo. 29 nudos de popa. Menuda nochecita hemos tenido. Y navegando por delante de mi casa, que casi llego nadando. O sea que todavía queda recoger el barco y llegar a Puerto Calero. Estamos nada, una horita. Con esta última fase de 620 millas ponía fin a una singladura de aproximadamente 3.550 millas en los últimos 3 meses. Terminado. Aquí estamos. Los sufridores. Nada. A comer y a beber. Para recuperar. A por la próxima. A por la próxima. Sí, señor.